Hoy vamos a revisar un poco de grupo de renormalización. Entonces, me estoy afirmando mucho un problema que ya vi en dos clases anteriores, le dediqué dos clases, que era este lagrangiano de acá. Si ustedes ven la auxiliar 10 y la 9, van a ver este mismo lagrangiano, pero con los campos sin el subíndice, sin los campos desnudos. Como que lo puse y lo llegué. Pero como ya vieron el capítulo, entonces cacharon que en verdad todo lo que hemos estado haciendo es esto en verdad, redefinir los campos y tratar de fijar estas constantes para que cumplan las relaciones asintóticas necesarias en el SZ y también cómo fijar los Z, ¿cierto? Los contotérminos, como quiera llamarlo. Y vieron un capítulo, yo creo que tú lo viste, Francisco, que era de cómo ver lo del scattering. No, no, Francisco, fuiste tú. No tuviste otra No, cosa, yo vi pero... la de infrared. Yo vi infrared cuando me Mm. tocó. Ya, sí, pero sacaron unos resultados de ahí para seguir trabajando. Justo creo que fue el scattering, ¿cierto? Esta sección eficaz, o la matriz T de transferencia. Sí, Es la, pero lo vi como el caso de infrared nomás. Porque el capítulo 26 no aborda nada sobre grupos de renormalización, ni el esquema MS barra, no, nada. no. Pero ese cálculo me acuerdo que con ese cálculo trabajan en el siguiente capítulo, un Es poco. que con eso como que te cubrís la espalda de partículas colineales, po, pero todavía te falta resolver el problema de la frecuencia. Claro, Y claro, eso es lo que yo entendí que hace MS barra. Te arregla esa parte del problema. claro. Entonces, bueno, hoy día vamos a trabajar con el esquema de renormalización, ¿cómo se llama? Subtracción minimal, no, no recuerdo. ¿Qué es lo que es? MS barra MS y era. barra, modificado, ¿cierto? Eh, Vamos a trabajar con él, en verdad no es tan difícil, ni siquiera hay que entender mucho que uno que está haciendo, como que igual que todo lo que siento que se repite a lo largo de cuántica, desde que uno aprende cuestión de Schrödinger en adelante, uno nunca está 100% seguro qué es lo que está haciendo, pero a pesar de eso siempre puede matraquear un montón y llegar a muchos resultados. Y Oye, vamos, Nico, por qué ¿Mm? se le llama ¿por qué es modificado? Eso me llamó la atención. ¿Por qué no como el más fácil? ¿Por qué modificado? Bueno, Cernicki dice que es por el mu, porque trabajas con el mu, no el mu barrita, pero no sé si igual, no sé si es exactamente la razón. Por Quería, eso te pregunto. quería leer un poco más, pero no alcancé a ver. Quería revisar otras referencias, pero como que todos los libros de QFT en esta parte como que lo tratan de forma distinta. Si tú ves el Peskin o el Schwartz, ya han visto electrodinámica cuántica, un montón de cosas, y al final le aparece renormalización, grupo de renormalización, y en general lo ven un poco más denso, más detalle que lo que hace Cernicki. Está como... Pero a mí igual me gusta como el rock de Cerny, como que siento que como que te da, sin complicar mucho la matemática, antes de ver espinores y esas cosas, uno puede hacer hartos cálculos y entender hartas cosas que después, si uno lee un poco más, puede extender a las otras cosas, ya que son más complicadas. Ah, bueno, eso por ese lado, así que nada, pues vamos a trabajar con esto. Si se fijan, este caso, a diferencia del capítulo, tiene dos campos, así que vamos a tener que definir estas H, este G grande y darle, pues, después encontrar las funciones beta y tratar de interpretar un poco qué pasa ahí. Entonces, si se fijan, el capítulo igual siento, a mí me queda como gusto a poco cuando estudio este capítulo en el CERNI, que siento que cuando ya habla al final, muestra unas ecuaciones, pero no, como que lo deja ahí. Siento que hay mucho que darle a esto y mucha importancia, lo que son las funciones beta, bueno, en fin, pero vamos a trabajar lo que vamos con esto, quizá en el futuro vamos a entender otras cosas. Nada, pues vamos a darle, ¿no? Entonces tenemos esta teoría, vamos a ver, primero vamos a reintroducir los factores Z y vamos a encontrar sus valores con la corrección de un loop con el esquema de renormalización MS. Entonces, ahora no voy a hacer todos los cálculos en detalle, ya que muchos de estos están hechos en las auxiliares 9
y 8. Creo que hay un error en una de ellas, pero aquí lo voy a nombrar, donde hay una constante que me salió mal, me di cuenta. Pero nada, entonces, ¿estoy compartiendo bien? Sí. Entonces tenemos de repente me colapso. Tenemos el lagrangiano, que rápidamente, ¿cierto? Phi0, tenemos los campos desnudos. M0 cuadrado, Phi0 cuadrado. Lo mismo para el chi. Eh, y tenemos las interacciones, además. Phi0 ahí. Menos H0. Más. Y aquí la diferencia con la otra especie es que acá le agregué este término acá que nos mata los renacuajos al tiro. No, como saben, uno mata a los renacuajos y después no se preocupa más de ellos, porque sabe que no existen, porque uno fijó esta constante, este término lineal en Lagrangiano que nos va a cortar esos renacuajos. Así que nada, lo dejamos ahí y veamos cómo podemos reintroducir las constantes. El proceso es bien sencillo, uno parte con los campos ahí, le agrega los z, ustedes ya saben, así que rápidamente voy a dejarlo anotado, simplemente para que sea completo. Uno empieza a redefinir los campos, y creo que ya esto lo hicieron incluso en el control, ahí lo vieron todos bien, cómo hacer esto, ¿cierto? Uno empieza acá a introducir término a término, redefine las masas también, donde hay que, además del término el z de la masa, hay que contrarrestar el que viene de los campos, un campo al cuadrado acompañado de las masas. Lo mismo para la masa del otro campo, tendrá su propio término. Y luego hay que agregar las dos interacciones. Tenemos esta constante de acoplamiento. Estoy poniendo con fracciones, no para sí, z phi, g. Y acá voy a agregar al tiro el mu. Entonces, la discusión ya la hemos tenido. Entonces, esta teoría, donde hay interacciones cúbicas, sabemos que si uno hace el análisis dimensional, las constantes de acoplamiento son adimensionales en dimensión 6. Vamos a trabajar en dimensión 6 menos epsilon, claro, para trabajar con los loops. Lo que hace aparecer este parámetro de la masa, este mu, y aparece en ambos acoplamientos. ZH, Z, medio, chi. A mí, en lo personal, el esquema MS me parece un poco más sencillo trabajar que el OS, ¿cierto? On-Shell, el que se trabajó, que es el primero que se ve, que quizás como que tiene más sentido físico, como más fácil introducirlo, pero yo creo que este es más fácil trabajarlo. O al menos como más claro, más transparente, me parece a mí. Ya, entonces, para fijar los Z, entonces una vez que está la teoría acá, ustedes ya saben, uno reintroduce, saben cómo aparece eso, y saben que vamos a tener que establecer reglas también, las reglas de Feynman. Yo voy a simplemente introducir rápidamente los valores de las cosas que usan. Entonces vamos a tener propagadores para un campo, ¿sí? Lo escribí así, y con dibujos le podemos con este color. Tenemos para el otro campo también, y tendremos que usar otro color o otro tipo de dibujo. Así que ya tenemos esos dos propagadores que además tienen, voy a ponerle menos i acá, k cuadrado más este es m, ¿no? Una mayúscula, sí. M cuadrado, este es menos i, k cuadrado más m cuadrado. Ya lo de siempre. Además de eso aparecen los contratérminos, ¿cierto? Entonces tendremos este contratérmino que vale z cuadrado más z m1
m cuadrado. Esto es lo que generalmente ponían como A y el otro como B, para no escribir z menos 1, pero ahora queremos, lo escribo así porque nos interesa ver cuánto vale lo del z, más que el A o el B. Esto menos I, ¿cierto? Z phi menos 1 cuadrado más z m 1 m cuadrado. Y finalmente, aparte de los contratérminos, tendremos las distintas interacciones. Tenemos una interacción cúbica del campo chi, y esta nos da este valor. Ese es un z y su índice h. Esto recuerden bien acá, veamos el lagrangiano, esta interacción de acá y esta interacción de acá. Y abajo ya estoy pensando que hice todas las redefiniciones de los campos, entonces no las vuelvo a hacer. Uno las hace y va a deducir estos valores. Y además tenemos que considerar el otro vértice que hay, en la que hay dos patas del otro campo. Este es menos ZG, y tiene un G. Menos I, ¿cierto? Ya, y estos son todos son las reglas, son los tipos de dibujos que vamos a tener. Así que para determinar los Z, uno tenía que calcular varias cosas. Sabemos que tenemos que calcular las autoenergías y además los vértices exactos. Entonces nos interesa encontrar la autoenergía, ¿cierto?, de los campos, y además los vértices exactos que tenemos acá, son de tres patas, tenemos este vértice y además tenemos el vértice de acá. Bien. Vamos yendo uno por uno. Veamos las autoenergías de chi. Entonces, voy a escribir acá primero la autoenergía de chi. Depende de k cuadrado, claro. Y su valor en diagramas primero viene dado por, entonces tenemos el contratérmino. Recuerden que cuando uno ve la autoenergía uno le corta las patas externas, finalmente las reglas para calcular la autoenergía son las mismas que para calcular procesos de scattering. Después de esto tenemos la primera corrección de loop. Tenemos, debido a la interacción cúbica consigo mismo, podemos encontrar este diagrama que tiene un factor de simetría 2. Y además podemos encontrar, debido a la interacción con el otro campo, tenemos también ese era otro color. Este diagrama de acá, que también tiene factor de simetría 2. Estas integrales, me parece que las calculamos en la otra actividad, pero voy a escribir rápidamente su valor diagramático según las reglas que establecimos. Aquí vamos a tener primero menos i, ¿cierto? Voy a escribir a chi, que recuerden es z chi menos 1, más bm m cuadrado. Entonces ese es el contratérmino. Y tenemos que sumar los loops, el valor de cada loop, donde aquí aparece debido a que hay dos vértices con el mismo tipo, de tipo h, digamos, dividido en el factor de simetría, y acá debo integrar en el momentum que queda indeterminado. Y acá aparece chi k más l, y un delta chi en k. Y acá aparece lo mismo, pero es casi básicamente el mismo tipo de integral, pero con otra interacción y también, por supuesto, otro tipo de propagador. Y K más L, y acá ponemos y este es el valor, en el fondo, de este diagrama a este orden de loop. Y aquí la integral que va a aparecer en estos dos cálculos es básicamente la misma, lo único que va a cambiar va a ser un parámetro de masa. Ya veo que llegó el SEO, así que aprovecho de repasar rápidamente lo que estamos haciendo.
Ya sea, básicamente vamos a trabajar esta teoría, y acá está escrita en los campos desnudos, a- vamos a determinar cuánto valen los z, ¿cierto? En el esquema MS, y después vamos a trabajar más con eso, el tema del grupo de renormalización, las funciones beta y todo eso. Así que, nada, esta teoría la hemos trabajado ya antes en dos auxiliares anteriores, así que voy a ir rápido. Esta es básicamente cómo se redefinen, nada nuevo, el proceso usual. Acá establecí las reglas, los valores de los diagramas, y acá está hablando que para determinar los z, sea cual sea el tipo de esquema de renormalización, vamos a estar determinando estas funciones. Las autoenergías, entonces aquí acabo de escribir la autoenergía de chi, aparecen estas integrales de acá. Estas integrales eh, las puedo resolver, la diferencia entre una y otra va a ser un parámetro m, nada más, así que voy a escribir rápidamente cuánto vale esa integral. Y voy a introducir el mu elevado a epsilon, que va a quedar debido a que, como hay un g cuadrado, que siempre viene acompañado de este, en verdad, quizás debía haberlo escrito, un mu a la epsilon medios, pero bueno, ahí lo tienen, lo reintroducen. De hecho aquí no lo escribí, pero aquí sí está escrito. Siempre que veis un g va a aparecer también un mu a la epsilon medio, lo mismo para el h. Entonces la integral que voy a escribir acá, ¿cuánto vale esto? La de, pongamos acá xk más l más m cuadrado, k cuadrado más m cuadrado. Ya veamos cuánto vale esta integral de acá. Esta ya la hemos resuelto, ustedes también saben cómo resolverla, así que rápidamente escribir su valor. Yo creo que esta integral también está hecha en el libro, y acá de x voy a tener que escribir primero que hay un d acá, de m, que vale x, 1 menos x, al cuadrado, no, al cuadrado. Y esto es de m por 2 epsilon más 1 más logaritmo de un cuadrado sobre de m. Entonces ese es el valor de la integral. Lo han hecho todos los trucazos típicos. Y acá es donde, desde ahora yo no voy a estar escribiendo todos los valores de las integrales, a mí me va a interesar solamente esta parte de acá, ya que recuerden que en el esquema MS lo que importa es anular las divergencias, ¿cierto? Entonces, en el esquema MS, solo me interesa las divergencias. Divergencias. Así que la integral de ahí la voy a escribir simplemente como menos i sobre 4pi a la 3 de x, ¿cierto? De 0,1 de dm sobre 2 epsilon, más cosas que son de orden epsilon a la 0 o ya sea de orden epsilon, etc. Así que esa es la parte interesante de acá. Y esa integral se puede resolver si ustedes integran eso entre 0 y 1, lo que les va a dar esto es menos i, este color de acá, menos i sobre 4pi entre 3, 2 sobre epsilon, y acá aparece k cuadrado sextos más m cuadrado. Entonces ese es el resultado de esa integral más cosas de orden 0 a 0, que no nos importan ahora. Así que cuando escribamos el Nico, valor... ¿podéis subir un poquito? Sí, sí, ¿dónde? Quiero ver una cosita de cuánto valía el DM, como para recordar nomás. Dame un segundo. Ya, gracias. Sí, ese viene de ser todo el trabajo con el truco de Feynman. Sí. Así que, si es que por si lo quieren volver a hacer, claro. Ya da eso. Aquí integré la cuestión ya. Y ahora voy a escribir el valor de la autoenergía. Autoenergía nos va a valer menos I, ¿cierto? Esto es lo de antes.
Esto le viene el contratérmino. Y lo primero que nos va a aparecer es la integral que tenía el h. Va a quedar así. 1 sobre epsilon. Acá el 2 que venía del factor de simetría se va a cancelar con el 2 que aparece de la integral. Y queda solo eso. Y en la otra interacción nos entrega menos i de cuadrado más 4pi a 3. No sé, a ver. No sé si está ahí. 3, 1 sobre epsilon es básicamente da lo mismo, pero acá lo que va a cambiar es la masa. Más cosas de cierto. Chuta. Más otros términos que voy a escribir con punto, punto, punto. ¿Cierto? Ustedes los pueden determinar, lo hemos determinado antes. Pero eso es lo que importan, ya que ahora podemos determinar los z con la condición que eliminen las divergencias. Nico, me perdí, se va a poner muy estúpida, pero me perdí un poquito en la definición. ¿Por qué no hay zetas en la parte de la integral? Me confundió un poquito, si no. Porque lo eliminé acá, eso es de ahí, ¿no? Sí, como que igual. Es el argumento de siempre, como el z es, uno espera que los z sean como de orden 1, o sea, algo de 1 más algo del orden de la interacción, incluso más alto. Cuando yo quiero ver las cosas a un loop, si yo incluyo el z como distinto de 1, me va a tirar contribuciones más altas, que no entran en el Ya, cálculo de perfecto. ahora. Entonces, en realidad lo que estáis diciendo ahí es que básicamente quieres calcular Z y G como orden lineal. Esa es como la idea. Por Sí. eso De hecho, lo vamos a calcular orden cuadrático, de verdad. Pero sí, es el orden más bajo en el que aparecen. Ya, el orden más bajo. Perfecto. Si tú consideraras Z distinto de 1 y le pusieras la expresión más completa, lo estarías viendo ya a 2 loops. ¿Está? Ya, ahora sí creo que ahora sí te entendí, porque son. Ya. Sí, pero no así para el Z del campo y el Z de la masa. Esos son los que realmente ahora al menos quieres calcular utilizando la autoenergía, ¿no? Claro, porque piensa que acá aparece Z cuadrado. Claro. Acá va a quedar un Z cuadrado. Entonces, el orden que aparece ahí va a ser distinto del que uno busca. Pero cuando tú ves cosas a 2 loops, si ya calculaste las cosas a un loop, entonces este Z sí va a entrar en los vértices, en algunos. Y va a Claro. ser relevante para los cálculos, va a entrar en algunas constantes. Pero eso va a ser porque el siguiente orden sí es relevante. A este orden no. A este orden uno puede considerar Z igual a 1. Ya. Ok. Gracias. Ya de nada. Después dar una vuelta así como que cuesta conversar, parece como muelle de las manos, pero esto que es como esto que discutían, el profe también lo mencionaba, que uno hace cosas esperando que después uno las pueda demostrar. No sé si esa es como la gracia. Más adelante tú encuentras que, claro, Z tenía tal orden, pero ahora no, en verdad no lo sabes. Pero esperas que sea así. Esa es como la idea. Ya. Ya, entonces este es el resultado. Sin todos los términos, me importa, yo quiero ahora solo analizar las divergencias y cómo absorberlas. Y acá, de mirar nomás, uno puede juntar los k cuadrados, los m cuadrados y el tiro determinar que para eliminar las divergencias yo puedo hacer la siguiente elección. Puedo escoger h igual a menos un sexto de g cuadrado más h cuadrado. O sea, en vez de un sexto de poner acá 4pi elevado a 3. Aquí van a ser sextos, 1 sobre epsilon. Sí, se fijan, esa elección nos elimina primero este término acá, este y este. Esos dos se van. Y si yo elijo de m igual a... bueno, hay que ver. Tenemos acá un m cuadrado, el 4pi a la 3, un h. Acá abajo tenemos g cuadrado, 4pi, el m cuadrado. Entonces, habrá que considerar ambos términos para eliminar. Como el bm, ¿se acuerdan? Acá aparece acompañado de m cuadrado, así que habrá que dividir por m cuadrado.
Entonces el primero que aparece va a ser h cuadrado sobre 4pi a la 3, 1 sobre epsilon, y además tenemos que eliminar el otro, 1 sobre epsilon. Pero acá apareció un m cuadrado, así que sí, este m cuadrado aparece aquí. En el otro no, porque el otro es m mayúscula, entonces este m y este m es el mismo. Queda esto, lo que uno puede escribir de alguna forma un poco más, más bonita. H cuadrado más g cuadrado, m cuadrado sobre m cuadrado. Entonces acá hemos determinado los primeros z, ¿cierto? Uno puede escribir z chi como 1 más h chi, y además el zm como más b. Esa es la relación que hay entre los b, el a y los z. Entonces acá hemos determinado ya dos constantes, tenemos que analizar ya otro objeto. Entonces pasemos a ver lo que sería la autoenergía de phi. Analicemos esto en diagramas, tenemos su contratérmino, y además tenemos un diagrama que es así. Esto lo discutimos ya en algún momento, como un atardecer quedó ahí. Pero ese es. Entonces, si uno escribe, aquí no hay factor de simetría, si uno escribe el valor de esto a este orden, claro, m cuadrado, aquí aparece el contratérmino, y ahora escribo cuánto vale la interacción. Voy a escribir, aquí hay un ZG, pero lo voy a tomar igual a 1, como antes. Tenemos dos vértices del tipo G, en el que se juntan tres campos phi y uno chi, dos veces cuadrado, y tenemos un momentum indeterminado. Así que ahora habrá que determinar cuánto vale esto de acá. Y esta integral también la hemos resuelto, así que también voy a dar el resultado rápidamente. La resolvimos, no me acuerdo si las 9 o las 8 o las 10, la 10. Bueno, una de esas que me repetí como el mismo problema. Por ahí por ahí aparece esta integral. Déjame ver si lo tengo abierto acá en el PDF. No me acuerdo de qué clases son estos apuntes. A ver. Pero se fijan acá ya, creo que acá hicimos algunos cálculos, ¿cierto? Más completos. ¿Dónde está? ¿No es aquí? Si se fijan, acá está hecho toda la matraca. Así que si lo quieren revisar después con un poco más de detalle, pero voy a escribir de nuevo aquí cuánto vale esta integral de acá. Entonces, la integral relevante será esta de aquí. Aquí la única diferencia con la otra integral es que las masas son distintas, por lo que va a cambiar es el d, ¿no? El d que uno va a definir, que es el que aparece después, integrando las cosas, todo esto, bueno, ya lo entiende más o menos a qué me refiero, es x1 menos x cuadrado más x m cuadrado más m cuadrado. Así que si ustedes resuelven esta integral, lo que les va a quedar es menos i 4pi a 3 real de x de d multiplicado por 2 epsilon más logaritmo cuadrado sobre d más 1. Entonces lo clásico, y acá de nuevo voy a usar que se integra d de 0 y 1, esto nos da medios, eso da la integral. Y de nuevo, esquema MS, solamente me preocupó las divergencias, así que voy a escribir la parte interesante, entre comillas.
el resultado de esto será, entonces, m cuadrado tercio más m cuadrado más cuadrado, donde aquí aparece tercios y no sextos porque hay un 2 epsilon, ¿no? El 2 dividido en epsilon ahí me bota uno de los términos que necesitaba. Así que esto es lo que tenemos. Y por lo tanto, si ingresamos esto a lo que estamos calculando, vamos a despejar, phi, la autoenergía de phi vale. Entonces aquí aparece nuestro valor. Epsilon cuadrado sobre 3, m cuadrado más m cuadrado más orden exponencial. Aquí es donde yo creo que en la pauta que les digo tengo un error. Creo que acá me comí esta integral. Sí, creo que me la comí, algo le hice. Ahí tengo un error en la otra parte. Estuve revisando. Pero bueno, este resultado sí está bien. Y de aquí uno puede terminar de nuevo las constantes para que nos eliminen las divergencias. Para que aquí voy a ver qué es lo que tiene K cuadrado acá, ya que el A phi aparece acompañado de K cuadrado, solo aparece este término K cuadrado tercios. Así que para eliminar la divergencia tendremos que elegir algo de este estilo, ¿no? Y la otra la podemos eliminar. Bueno, acá aparece m cuadrado más m cuadrado, una mayúscula y una minúscula. Tenemos que dividir en el m minúscula para despejar el b. Así que aquí lo que va a quedar va a ser 1 dividido el m cuadrado minúscula y acá eso de ahí. Entonces aquí están, y el 1 sobre epsilon, claro. Y acá están ya ambos campos. Entonces ya calculamos de nuevo dos constantes más. Si uno quiere z phi será 1 más a phi. Y si uno quiere el zm será 1 más bm. Bien. Entonces ya tenemos cuatro constantes. Tenemos las asociadas a la autoenergía acá. Tenemos el z phi, el zm y el z chi y el zm mayúscula. Que lo teníamos antes. Ahora, como queremos ver las interacciones, vamos a analizar los vértices. Entonces tenemos dos tipos de vértices, ya lo hemos discutido. Primero voy a analizar el vértice asociado a Chela 3. Entonces voy a escribir los diagramas. Tenemos el diagrama base, si quieren decirlo, como la interacción sola a nivel árbol. Tenemos también un diagrama que está asociado a un loop, que es así. Y tendremos también otro diagrama que también tiene un loop, pero esta vez nos aprovechamos de la otra interacción que nos permite cosas de este estilo. Y esto es igual a, bueno, el primer diagrama menos i por zg. Y acá voy a dividir todo en g al tiro. Ya saben que esto es un truco usual. Dividir todo en g al tiro. Aquí las otras integrales. Menos i por g a 3 dividido en g. No hay factor de simetría acá. La integral y acá aparecen, son tres propagadores. Propagador phi, asociado a momentum, propagador chi. Chi, 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 acá L más K3. Bueno, hay tres momentum acá asociados. L menos K1. Donde aquí a cada pata le podemos asociar un K1, K2, K3, ¿cierto? Ya acá diagrama lo mismo. Ya tenemos eso, y por cada propagador aparece un factor i, así que tendré que dividir por eso.
Y además hay que sumarle el otro diagrama que si uno lo ve, tiene otro tipo de interacciones. Perdón, de hecho esta acá es H, que no es, sí, es H. Y este no es G, de hecho, este es H también, perdón ahí. Me confundí. Eh, solo para recordarlo, aquí la interacción que era cúbica es la que tiene H. Aquí aparece. Así que tuve un error. Escribir H aquí. Y ahora sí, el otro diagrama es el que tiene los vértices G, que son los que interactúan campos phi con chi. Entonces tiene, los tres vértices son iguales. Ahora que viene H, también los tres propagadores que aparecen en el loop, y las integrales son básicamente las mismas, pero con phi en vez de el otro allí. Y ahí tienen los argumentos correspondientes. Y son los mismos argumentos que en la integral anterior. Estas integrales también las resolvimos. También las resolvimos. Eh, Aquí están. Y no están en este apunte. Aquí están hechas las integrales. Este resultado. Ese resultado que importa. 2 epsilon dividido de AT. No, bueno, no es exactamente la misma integral. Acá es un poco más difícil. Pero recuerden, lo que nos importa es solamente la parte que diverge. Y en ambos casos, todas las integrales digo, que van a aparecer van a tener ese sobre epsilon. Así que las integrales, entonces voy a escribirlo así, en mu, a la epsilon medios, aquí, perdón, a la epsilon, aquí la integral 2pi, la d. Y acá voy a poner los propagadores así sin ninguna apellido, ya que todas estas integrales, ponerle alfa, beta, ¿cómo era esto? Gamma, pongámosle ahí. Menos K1. Si estas integrales así, lo que nos dan es lo siguiente, es I o menos I. Un segundo. Creo que es más I. A ver, déjeme revisar aquí. No es más, ya está. I dividido en 2, 4pi a la 3, 2 sobre epsilon más algún churulo. Algo que es de orden epsilon, de hecho. A ver, no, cosas de orden epsilon a 0. Sí, hay hartos términos, tienen distintas formas. Las formas de los otros términos claramente van a depender de las masas que tengan los propagadores, pero recuerden, nos importan las divergencias, así que con esto nos basta para lo que viene ahora. Y bueno, el vértice, entonces, 3 de chi 3, lo podremos escribir de esta forma, dividido en h, ¿era? Sí. Tendremos menos i, zh, vamos a tener menos i, va a quedar un h cuadrado acá, dividido que está dividido en h, un h al cubo, dividido en h. Acá aparece el 4pi a la 3, y acá aparece el 1 sobre epsilon, se va el 2 que aparecía al ladito. Tenemos, para la otra interacción aparecerá algo parecido. Ahora no puedo eliminar un g porque hay un h viviendo, no es un g. Y más cosas que no nos interesan ahora. Y con esto yo puedo determinar cuánto vale ZH. Recuerden, ZH no los elimina la divergencia, ZH es 1 más algo. Todos los Z son 1 más alguna otra cosa.
es esta otra cosa la que nos va a eliminar la divergencia. Por lo tanto, de esto de aquí, yo analizo y me fijo que para eliminar la divergencia voy a tener que restarle estas cosas. Así que z va a ser 1 menos, bueno, hay un 4pi elevado a 3 aquí, y veamos que aparece, en uno tenemos h cuadrado, y en el otro tenemos g a la 3 dividido en h 1 sobre epsilon. Y pueden verificar que con esta elección el vértice va a ser una cantidad finita, y eso es lo que importa. Ahí está. Y ya, entonces tenemos, falta solamente determinar uno de los z. Nos falta el que está asociado al vértice de tres patas también, pero chi y cuadrado. Cuyos, entonces acá está como el basal, entre comillas. Tenemos también este diagrama de acá. Y tenemos también este diagrama de acá. Ya. Entonces, igual, si ustedes escriben esto en su valor, ahora sí voy a dividir en G. Entonces, el primer valor del normal, después aparece este de acá tiene puros vértices tipo G, así que aparece ahí esa interacción, dividió en G, dividió en I a la 3, antes lo dividí en I a la 3, acá, sí, sí, sí. Dividió la 3 por los tres propagadores, y la integral que tiene el loop, de la D. Tenemos, este son dos, son tres, no, son dos propagadores phi y un propagador chi. El valor de los momentum es igual que antes, en cualquier orden, de hecho. Después tenemos el otro vértice, el otro diagrama tiene dos vértices G, pero uno de ellos solamente interactúan partículas de tipo chi, por lo tanto tengo menos I por G al cuadrado, menos I por H, ya G, y una integral que aparecen para dos probabilidades chi y uno phi, con los momentum de nuevo, los mismos de antes, pero en distinto, digamos, la evaluación de los momentum es como la anterior. Y de nuevo, las integrales acá son del mismo tipo y van a tener el mismo tipo de divergencia. Y yo puedo escribir, de hecho, todo eso como, y lo va a quedar un 2. Recuerden una cosa así, ¿no? Es como lo que importa de acá. Tiene eso de ahí. Y por lo tanto, igual que antes, yo puedo determinar ZG para que me elimine la divergencia. Va a ser el 1 menos 1 sobre 4pi a la 3. Entonces, aquí lo primero que tenemos, tenemos un G cuadrado. Y después tenemos GH. Y todo esto 1 sobre epsilon. Y listo, determinamos todos los Z. Hemos determinado todos los Z. Sí, voy a proceder a resumirlos, los resultados que hay acá. Aquí hay uno, según el Z anterior, de la otra así. Tiene este 4 pi a la 3. Y 1 sobre epsilon. Tenemos también el Z g. 1 menos 1 sobre 4 pi a la 3. G cuadrado más h cuadrado sextos
sobre epsilon, tengo Zm 1 menos 1 por pi a la 3, h cuadrado más g cuadrado, m cuadrado por epsilon. Tengo también el z phi 1 por pi 3, g cuadrado tercios 1 sobre epsilon. Tengo también Zm 1 menos 1 sobre pi a la 3, g cuadrado 1 más g cuadrado y g cuadrado 1 sobre epsilon. Y esos serían todos los Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí esto lo hemos terminado en el esquema MS. ¿Hay dudas con lo que hice hasta ahora? ¿Lo que he hecho hasta ahora? Yo creo que vamos bien. Hicimos la parte A. Introducimos los factores Z y encontramos sus valores a la corrección de un loop en el esquema MS. Ahora vamos a ver toda esta parte que tiene que ver con encontrar las funciones beta, ¿no? Los parámetros de acoplamiento y su dependencia de mu. Así que para ello vamos a definir estas constantes acá y vamos a trabajar la independencia de las variables desnudas, de los parámetros desnudos, y ver qué es lo que ocurre. Entonces aquí quizás sea bueno recordar lentamente, aquí me equivoqué en el enunciado del auxiliar que lo estaba copiando del Zernike, estaba el problema, y el Zernike tiene también mal el enunciado. Ahí van a ver por qué. Entonces, tenemos esto. Estas eran nuestras redefiniciones de los campos. Tenemos esto así. No. H. Tenemos G0 igual a menos 1 medio aquí a la menos 1 medios. Sí. Y ahora donde está el error, fíjense que aquí el G lo tengo definido como Z chi a menos 1 y Z phi a la menos 1 medio. Ese es un error, debería ser al revés. Tiene que ser de esta forma, tiene que estar escrito, porque así es como hemos definido los Z para que aparezcan bien en el Lagrangiano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el logaritmo de estas expresiones, ambas dos. Si tomamos sus logaritmos, lo que nos va a quedar, el logaritmo de G0, por ejemplo, va a ser, bueno, el logaritmo de los logaritmos, si hay multiplicación no los puede separar. El logaritmo de Z chi a la menos 1 medio, así a la menos 1, más el logaritmo de G, más lo que sería los medios, logaritmo de mu. Ahora, el primer término es el que uno va a definir como G, ¿cierto? Ese término ahí. ¿Sí? Entonces, que es G más logaritmo de G más los medios, logaritmo de mu. Entonces, el logaritmo de C. Para H0 es básicamente lo mismo. Va a ser H más logaritmo de H más los medios, logaritmo de mu. Y entonces, los parámetros que aparecen en el Lagrangiano inicial, el original, son los parámetros desnudos. Describe la teoría bien,
como dice Cernicki, si nosotros fuéramos suficientemente inteligentes, si hubiéramos hacer las cosas bien, no tendríamos que hacer todas estas redefiniciones. Así que los parámetros que uno ingresa tienen cosas arbitrarias como los mu, pero los parámetros originales no pueden depender de ellos ni tampoco diverger. Así que acá es donde uno dice, bueno, estas cosas tienen que ser independientes de mu, ¿cierto? Los parámetros desnudos, que en este caso vamos a estudiar los acoplamientos, G0 y H0, ambos son independientes de mu. Podemos entonces derivar lo anterior, G0 y H0 son independientes de mu. Que aparece el otro, no aparece el mismo mu, pero da lo mismo, entonces uno puede derivar respecto al logaritmo de mu, que es lo mismo que multiplicar por mu y derivar por mu, si acaso. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Bueno, en el lado izquierdo aparecen las cosas desnudas, así que tiene que ser 0. También va a aparecer la derivada de g, por ejemplo, respecto al logaritmo de mu, más la derivada del logaritmo de g, y el logaritmo de mu, más la derivada del logaritmo de mu, y el logaritmo de mu. ¿Sí? Esto de acá es 1, esto es 1, porque básicamente mu es una constante multiplicada por mu, entonces si ustedes derivan respecto al logaritmo, si toman el logaritmo y derivan, va a dar 1. Lo pueden hacer un poquito. Y el resto lo podemos expandir un poquito. Déjenme estudiar aquí. Voy a usar la notación, escribir esto como g punto, o sea, como con un punto. O sea, derivar respecto al logaritmo de mu va a ser punto, o sea que va a tener 1 sobre g por g punto más 1. Y yo puedo multiplicar todo por g y me queda la siguiente ecuación. No, primero voy a derivar esto. Recuerden que g, así como no lo definí acá, no lo escribí. Error mío. Eh, ¿Cómo lo hago? Lo tengo que escribir igual. Entonces, voy a mover esto un poco. Les quiero recordar que g es una función de los parámetros, ¿no? De g, h y epsilon. Entonces, logaritmo de z menos medio, epsilon a menos 1 por zg. Y h también es una función de estos parámetros. Logaritmo de z a la menos 3 medios por zh. Entonces, cuando yo tome la idea respecto a mu, g depende de mu a través de los acoplamientos. Entonces, esto es de g por g punto más derivada de g respecto a h por h punto más 1 sobre g punto más 1. Y si multiplico todo por g, me queda la bonita ecuación de g punto más g multiplicado por g, g punto más derivada respecto a g de h. Buscamos g, g punto más g igual a 0. Y equivalentemente, si hacen lo mismo para h, van a encontrar una ecuación idéntica. Van a encontrar que se cumple esto de aquí.
Entonces acá está como difícil de trabajar la expresión, uno tiene que despejar, uno quiere despejar qué punto. Entonces uno puede manipular un poco estas expresiones para escribirlas de una forma que podamos trabajar. Entonces si agrupamos las derivadas, por ejemplo, vamos a tener que, reagrupando entonces, reagrupando términos, vamos a encontrar g punto, g por arriba de g más 1 más g punto h más epsilon medios. Hay un epsilon medios que omití completamente, ¿cierto? Este de acá, no, me lo comí todo el rato. Aquí va un epsilon medios. Epsilon medios. Y este uno acá no era uno, era epsilon medios. Oh, y ese aquí es h. Es, ya. Y entonces, esto era g igual a 0. Y la otra ecuación. Bueno, derivada de g, de h, perdón, g, aquí, a lo mejor, no, h. H derivada de h respecto a h más 1 más h derivada de h hasta g punto más epsilon medios h más 0. Y esta ecuación la podemos escribir de forma matricial, ¿cierto? Si uno ingresa esta matriz G menos 1 de G H de H G H 1 y acá vamos a poner G punto H punto igual a menos epsilon medios G. Entonces, todo el trabajo ahora que queda, como queremos despejar G punto y H punto, lo que queda es invertir esa matriz. Entonces, vaya. Lo que podemos hacer para invertirla es que es una matriz de 2 por 2. Hay una fórmula, ¿cierto? El determinante, uno cambia un par de filas, cambia un signo por ahí, ¿cierto? No recuerdo bien cómo la, cómo es la fórmula, pero yo hice algo mula y me estoy arrepintiendo, ¿no? Pero déjame mirar si no me fijé si me da el resultado correcto. Llegué y lo hice. Sí, me da bien, así que debe estar bien. ¿Cierto? Déjenme ver. Aquí anoté algo mal. Este de acá es G. ¿Cierto? Viendo la ecuación de arriba es el término H punto de G a de H. Ya yo para invertir eso usé algo un poco rasca. A ver, díganme ustedes qué opinan. Esa matriz de ahí se puede escribir de esta forma. Eh, ¿Sí? Y entonces, si yo quiero invertirla, si estoy pensando en invertir esto, fíjense que este término de acá en verdad es como chiquitito, entonces
vamos a hacer esto así como cuando uno escribe esto, ¿cierto? Vamos a hacer eso mismo. Porque esto es de orden G o de orden H, son del mismo orden. Podemos pensar que son del mismo orden. Así que tiene que ser, pensamos que es bastante chico. Así que podemos invertir eso como, se la inversa la voy a escribir como de esa forma. Sí, no sé, ¿están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? ¿Que tomaste como que la matriz esa matriz que escribiste, la segunda es la más pequeña? Sí, Ajá, como, ya, es pequeña, eso lo quiere decir. sí. Mm, mm, Como la identidad más una matriz chica, al menos uno, que menos opción. Yo creo que está bien, si uno lo puede pero, verificar y da, tiene que ser así, está bien, está bien. no No, sé, te creo, pero ¿qué nos dice a nosotros que esa matriz es pequeña? Como por si no lo... son los parámetros perturbativos, los acoplamientos. Los acoplamientos, lo que nos va a decir que es chico, pero eso estoy pensando en el epsilon como algo finito, pero el G como algo pequeño. Ya. Sí, malabares no, malabares. Alguna aproximación había que hacer ahí para invertir. Si no, yo creo que uno igual puede empezar a tratarlo ya perturbativamente y quizás igual resulte. Me refiero a tratarlo como ah, expandiendo el G, ¿no? Ya, entonces, tenemos eso de ahí y por lo tanto yo podría despejar todo esto por escribir, explicaría que G punto y H punto son iguales ¿qué sería? Bueno, es la identidad, ¿cierto? Entonces quedan menos epsilon medios por GH. A la derecha hay que multiplicarlo por eso al final. Y después quedaría más epsilon medios, esta matriz de acá. Va, aquí G, A, G y H. Chuta. Bueno, algo de ese estilo queda. Y entonces, ahora para reducirlo, lo que vamos a hacer es que estos parámetros, y esto es parte de lo que uno estudia, estas funciones uno las puede escribir como una serie, ¿no? Uno puede hacer la siguiente expansión. Como estamos viendo todas estas expresiones en términos de epsilon, de potencias de 1 sobre epsilon, uno hace y escribe esto y todo es como análisis perturbativo. Después vamos a determinar cuánto valen estas cosas. Ya. Entonces, si uno ingresa esto en la ecuación de aquí arriba, nos queda lo siguiente. Nos queda G punto, H punto, igual a menos epsilon medios, G y H, ¿cierto? Y después, este epsilon medios se va a comer al primero de los términos. Entonces, el primer término va a ser finito. Medio G de G1. Era así. G de G1 de H. H de H1 a G. H de H1 a DH. Todo esto por G y por H. Y después quedan más términos de orden 1 sobre epsilon cuadrado. Después quedan el resto de términos, ¿cierto? Entonces, acá es donde uno tiene que argumentar un poco que
si la teoría es renormalizable, uno puede asumir que estos cambios, ¿cierto? G punto y H punto, que nos dicen cómo cambian nuestros parámetros si yo varío esta masa, eso tiene que ser finito. Esa es como un poco la argumentación que también da Zednicki. Y si eso es finito, todos los términos mayores son cero. Todos esos se van a cero. ¿Sí? Eso significa que todos los G2, H2, H3, G3, etcétera, 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 todos esos se anulan entre ellos y uno tendrá que, y eso también lo estudiaron, uno puede terminarlos en función de G1 y H1 comparando términos como van a quedar cosas cruzadas, como está multiplicado por epsilon, van a quedar términos del orden siguiente con términos del orden anterior, y uno entonces puede determinar desde el G1 y el H1 todos los términos hacia arriba. Esa es como la idea. Así que bajo ese argumento, la ecuación que me queda simplemente es la de arriba, y yo la puedo escribir así, puedo escribir G punto, que era G punto, era de G de mu, que es lo mismo que mu por la derivada de G, puesto mu, y lo que me va a quedar acá es menos epsilon medios por G, más un medio por G cuadrado de G1 a G, más G por H, G1 por DH, ¿cierto? Esa es una ecuación que me queda, y la otra que me va a quedar, mu a DH a de mu, es igual a menos epsilon medios por G, más un medio, aquí queda HG, de H1 a G, más H cuadrado de H1 a DH. Y estas son las dos ecuaciones que teníamos que encontrar. Ahora, en vez de tener una ecuación, tenemos dos. Y de acá uno puede encontrar las funciones beta. ¿Sí? La función beta es, de hecho, toda esta parte de acá. Uno puede definir, esta es la definición que aparece aquí en el libro, dice que o tener dos funciones beta, una función para h, vamos a definirla como el límite, cuando epsilon tiende a 0 de h punto, y por lo tanto esto vale lo que aparece ahí, ¿cierto? Bueno, vale eso, la quiero escribir al tiro. Y tenemos beta g también, que es límite cuando epsilon tiende a 0 de g punto, y vale, bueno, lo que tenga que valer se puede ver de la porción de ahí. Ahora, ¿por qué no lo quiero escribir? Porque quiero después escribir su valor exacto, o sea, su valor como en función de los cálculos que hicimos. Ya que estamos en condiciones de determinar cuánto vale H1 y G1. Entonces, el dato que queda. Entonces, yo les voy a escribir el resultado nomás, pero es cosa de juntar el resultado. Si uno recuerda que G de la definición del logaritmo de z psi menos 1 medio, aquí a la menos 1, zg, uno puede escribir esto de esta forma. ¿Cierto? Y acá, ojo, acá aparecen muchos logaritmos, pero no importa porque recuerden que logaritmos de z, digamos, todos los z están escritos como 1 más algo que generalmente es pequeño, así que todo esto lo vamos a poder escribir como esto así. Digamos, esa es como pongamos algo más delta. Esa es la expresión, este es el cálculo que uno puede escribir. Uno puede expandir esto, pero al nivel más bajo queda eso, y por lo tanto, ya tenemos todos los valores de z, podemos determinar cuánto vale g. Si yo reemplazo los valores que tenía antes y uso esta fórmula, lo que voy a obtener es que g va a ser
es... estoy escribiendo la expresión, no la final. No. G, no sé, menos 7 sobre 12, g cuadrado, menos g sobre h, más g cuadrado sobre 12, 1 sobre epsilon. Entonces, si ustedes reemplazan los valores que obtuvimos antes, están anotados acá, ¿dónde están? Todo esto, todos estos valores, ven, 1 menos algo, 1 menos algo, 1, reemplazamos eso aquí, usamos la expansión del logaritmo y obtenemos esto de acá. Y fíjense que obtuvimos el término que está acompañando 1 sobre epsilon, así que acá uno debería tener más términos en general. Así que uno al tiro encuentra que G1 vale eso de ahí. Bien. Y haciendo el mismo análisis, pero para H, ¿cierto? H también está definido en términos de un logaritmo. Va a pasar lo mismo que ahora. Vamos a expandir esto y vamos a encontrar un término de orden 1 sobre epsilon. Y ese término corresponde a H1, que vale esto de aquí. Y finalmente, si uno analiza todo el tema, uno reemplaza las cosas, no hice cálculo muy directo, uno puede obtener que de las definiciones que dimos, beta g va a ser g sobre 4pi a la 3 menos 7 sextos cuadrado menos 2 menos 12 aquí, ¿verdad? h g menos h cuadrado sobre 12. La función beta de g, la función beta de h será h 3 g cuadrado cuartos menos g 3 sobre h menos 3 cuartos. H cuadrado. Estas son las dos funciones beta de los acoplamientos. Ya, entonces, si se recuerdan un poco las funciones beta, lo que nos hablan tiene que ver con el esquema MS, cómo cambia nuestras constantes de acoplamiento si variamos el mu, y ustedes tuvieron que había ciertas condiciones en el esquema MS, uno encontraba que mu está relacionado al momentum, a la energía. Entonces, si verdad la función beta nos va a hablar, según su signo, nos puede revelar si cierto, a ver, cierto acoplamiento se hace más pequeño con la energía, a energías más altas, o si se hace más grande. Y eso le ponían un nombre cuando pasaban esas cosas, decían que una teoría era asintóticamente libre, sí, mientras yo aumento la energía, estas constantes van como que decaen, ¿no? Que en el fondo va a significar que los loops cada vez son menos, aportan menos y los diagramas a nivel árbol son cada vez más precisos. Y uno básicamente lo que va a tener que exigir para que eso ocurra es que estas funciones beta sean negativas. Si son negativas, uno va a tener una teoría asintóticamente libre. Y en este caso, ¿qué se puede decir? Hay un tema con esto, y es que hay un tema con el signo de H, de G. Pero estamos como en la hora, y la última discusión no creo que la podamos tener muy bien, que tiene que ver con
¿Qué pasa para qué valores numéricos uno tiene betas negativos? Para la razón entre G y H. Entonces, la discusión parte así. Entonces, dice acá que uno puede ver esta teoría y que si yo cambio, puedo pensar en el signo de G, ¿cierto? Acá aparece negativo, pero podría ser positivo, G o el H. Y lo que me voy a fijar es que, ya pensemos primero en el H. Si yo cambio el signo al H, como H está acompañado de chi a la 3, cambiar el signo del H es equivalente a cambiar el signo de chi. Por lo tanto, el signo de H da lo mismo. Podemos fijarlo positivo, podemos decir H positivo, y después nos podemos preguntar por el signo de G. Y el signo de G va a depender, ya que yo no puedo cambiar ahora el signo de chi, porque chi va a estar fijo acá por H. El signo de esta expresión va a estar fijo entre H y chi. Por lo tanto, el signo de G es relevante. El signo de phi no va a afectar, porque esta va a ser al cuadrado. Entonces, el signo relativo entre G y H puede cambiar físicamente cuál es el tipo de interacción que hay. Y si es asintóticamente libre o no. Y ese era como el análisis que quería hacer acá. Pero esa es como la discusión. Después pueden plantear nomás, como que beta sea negativo, ambos betas sean negativos, van a encontrar algún intervalo en el que ambos son negativos para alguna fracción de G y H. Entonces G-H tendrá algún valor para el que algunos valores posibles en los que la teoría es asintóticamente libre. Y eso da el término ahí a la clase. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna cosa? Todo bien. Estuvo intenso. Intenso, sí, pero creo que estuvo ordenado más que otra vez. Bien, pues yo creo que este tipo de cálculos son como, no es tan difíciles como ordenados. El orden es súper importante. Pero aquí como que lo que más me gusta hacer esto y no hacer OS es que acá no hay que preocuparse de esos logaritmos de D, que la integral del logaritmo de D con la cuestión. Acá solamente importa el comportamiento divergente de los loops. Con eso uno puede determinar un montón de cosas. Eso es entretenido. Así que nada, espero que se hayan entendido aquí la clase. Y nada, los dejo hasta acá, los que tengan alguna pregunta.